Muy buenas noches, Dios los bendiga, qué bueno estar una vez más en nuestro ICAS en casa y poder compartir este tiempo donde sé que Dios va a ser muy especial con nosotros, así que permítame hacer una oración. Hoy estoy muy deseoso de poder compartir esta palabra. Si usted vio el servicio anoche o estuvo en el servicio anoche, recordará que le dije que no se podía perder hoy y espero que realmente esté allí conectado y pueda recibir lo que Dios tiene para nosotros, que sé que va a ser de gran bendición. Permítame orar e iniciamos. Padre, gracias te damos por esta noche, por este tiempo que tú nos permites compartir, Señor, delante de tu presencia. Quiero agradecer, Señor, tu bondad, tu amor, tu misericordia y tu gracia. Y queremos presentarnos delante de ti, Señor, pidiendo que en esta noche tu palabra sea ministrando nuestras vidas, nuestros corazones y llevándonos, Señor, a caminar cada día en la verdad, en la gracia y en la bendición que viene de ti, Señor. A ti te alabamos, a ti te exaltamos, te glorificamos en este momento. Declaramos que tú eres santo, eterno, glorioso y maravilloso y que eres el Dios de paz, el Dios de poder y el Dios de gloria en el cual podemos depositar nuestra confianza. Permite, Señor, que en esta noche sea tu palabra ministrando nuestras vidas. Permite que sea tu palabra tocando nuestros corazones y permitiéndonos, Señor, entender tu buena voluntad, Señor. Permítenos seguir siendo renovados, transformados, Señor, en nuestro pensamiento, para que podamos comprobar cada vez más, Señor, cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta, señores. En este tema que estamos abordando acerca del destino, permítenos entender, Señor, que en ti tenemos un destino de bendición, un destino de gracia, donde tú nos levantarás y nos fortalecerás para caminar en tu amor y en tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, iglesia, quiero saludarlos, doña Hilda Gil, don Freddy, buenas noches, Dios los bendiga. No sé si están con Joanita, también bendiciones si estás allí. Claudita, buenas noches. Misatu, con Javier, con el pastor Luis, qué bueno tenerlos con nosotros. Mari Carvajal, qué bueno también poderte saludar. Estelita, Dios te bendiga. Don Alfredo, muy buenas noches, Dios te bendiga. Y bueno, todas las personas que se van a conectar a lo largo de esta transmisión, espero que hoy la enseñanza sea de gran bendición para cada uno de nosotros y que podamos seguir creciendo. Estamos hablando de ese destino, estamos hablando de lo que Dios tiene para nosotros y siempre recordando esa frase o esa palabra que para mí es clave, que es el equilibrio. Entender que no es a un lado ni al otro, sino que es en el punto exacto. Es entender que Dios tiene algo para nosotros, algo más importante de lo que nosotros tenemos. Anoche terminábamos el servicio hablando de Juan capítulo 14, versículo 6, ¿verdad? No está ahí en el texto, pero ese versículo dice: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a partir de ese, entonces quiero compartirles, les decía anoche que esa era la enseñanza de esta noche, y quiero compartirles el título de esta noche, que es Jesús, el camino que debo seguir, la verdad que debo aceptar, la vida que debo vivir. Jesús, el camino que debo seguir, la verdad que debo aceptar, la vida que debo vivir. Así que bienvenidos todos. Esperanza Morales, Dios te bendiga, buenas noches. Belkis, buenas noches, qué bueno también tenerte con nosotros. Y bueno, las demás personas que se van conectando a lo largo de esta transmisión. Pero como les digo, ayer me sentí muy bien, pues muy bien con la palabra. O sea, siento que no sé cómo la recibiste, pero yo la recibí muy bien y espero que hoy sea como esa afirmación de lo que anoche el Señor nos habló. Y hoy quiero iniciar con una primera pregunta, y esa primera pregunta es: perdón un segundo, que tengo que hacer algo. Entonces, va a sonar un momentico la música porque tengo que mandar unas preguntas. Entonces, listo.
Entonces, qué pena, es que problemas técnicos de última hora, pero bueno, ya estamos aquí conectados. Entonces, en ese contexto, vamos a lanzar la primera pregunta, y la primera pregunta en esta noche es: explica por qué Jesucristo es el único medio de salvación. Si ustedes estuvieron en el servicio anoche, va a ser muy fácil explicarlo. Bueno, simplemente ya lo conocemos porque lo hemos explicado. Entonces, para que miren, listo, ahí está la pregunta. Explique por qué Jesucristo es el único medio de salvación. Saludamos también a Jacqueline Romero. Dios te bendiga, qué bueno que estés con nosotros. Y las demás personas que estén allí conectadas, espero que ustedes puedan en este momento participar de esta respuesta a la pregunta: explique por qué Jesucristo es el único medio de salvación. Así que vamos a ir desarrollando el tema mientras que ustedes van contestando las preguntas. Bueno, primero, anoche en el servicio hablábamos de cómo Cristo es nuestra verdadera realidad, que nos saca de la realidad que nosotros tenemos. Y entonces yo hablaba que vivimos en una vida, en un contexto de vida que no es lo que Dios quería, que no era lo que Dios originalmente esperaba de nosotros, que tal vez, aunque tenemos muy buenos momentos y aunque tal vez estamos aferrados a esta vida, la vida tal y como la conocemos no tiene ni punto de comparación con el nivel de vida que Dios tiene para nosotros, al cual Él nos quiere llevar. Y por eso hablábamos de volver a esa a esa realidad verdadera que Él quiere con nosotros. Y entonces Cristo se constituye en esa única realidad. Cristo se constituye en ese único camino. Cristo se constituye en esa única esperanza para regresar al Padre, para volver de vuelta al Padre. Y regresar de vuelta al Padre es regresar de vuelta a la comunión con Dios, regresar de vuelta al propósito de Dios, regresar de vuelta a la comunión con Dios. A mí, y hoy voy a utilizar mucho este ejemplo, y creo que también lo utilicé anoche, pero cuando Moisés estuvo en el desierto, resulta que él, caminando en el desierto, hubo un momento en donde él dijo algo, después de que Dios se le manifiesta, le habla, le explica. En Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14, dice la palabra. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondiendo Dios a Moisés dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Así que la manera como se presentó Cristo, pues Dios, perdón, a los judíos en el desierto fue: yo soy. No, perdón, no en el desierto, todavía no. Apenas Moisés está recibiendo el llamado de Dios, apenas va a ir a hablar con Faraón, apenas va a representarse a su pueblo para decirles que Dios le ha enviado para esto. Y él le dice: bueno, y cuando yo vaya a ellos y me pregunten que quién me mandó, ¿qué les digo? ¿De parte de quién vengo? El nombre de Dios, que es tan importante. Y él dice: yo soy el que soy. Y así le dirá a los hijos de Israel: el yo soy me ha enviado a vosotros. Ahora, ese yo soy, ese gran yo soy del que nosotros hablamos, resulta que en el Evangelio de Juan se manifiesta en 7 ocasiones diferentes en las que Jesús habla de ese yo soy. Jesús hecho carne, Jesús el Dios mismo encarnado, y él dice en ciertas oportunidades yo soy, y lo expresa de diferentes maneras. Él dice: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. Y nos dice el tema que nos toca hoy: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nos está hablando de esa revelación, de que el Dios que se mostró a Moisés en el Antiguo Testamento, el Dios que se hizo evidente para Moisés en esa zarza ardiendo, es el mismo que ahora nosotros podemos estar mirando en el Evangelio de Juan. Muchos miles de años después de ese encuentro de Moisés con ese yo soy en el desierto, ahora se manifiesta en el Evangelio de Juan, perdón, a través de la vida de Jesús, diciendo: el buen pastor, la puerta, la resurrección y la vida verdadera, yo soy el pan de vida, el que quiera conocerme. Y acá estamos diciendo que él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hoy quiero, en esos 3 aspectos, hablarle de esos 3 puntos: por qué Jesús es el camino, por qué Jesús es la verdad y por qué es la vida. Pero no solamente hablarles por qué es camino, verdad y vida, sino más importante que eso es explicarles
¿Qué significa eso para nosotros? O sea, no es simplemente un título, no simplemente es una referencia, no simplemente es algo que suena muy bonito, sino que eso tiene una implicación directa con nosotros. Más cuando entendemos que al final del versículo dice que nadie podrá ir al Padre sino por Él. Entonces, anoche en el servicio yo les decía cómo cuando Adán y Eva son expulsados del huerto, entonces no solamente es que, ay, sí, pecaron y perdieron la comunión con Dios, sino todo lo que implicó, o sea, todo lo que ha implicado, todo lo que marcó para negativo nuestra vida, para dolor nuestra vida, para sufrimiento nuestra vida, el habernos apartado de la presencia de Dios. Pero lo más tremendo es saber que el hombre ahora no tiene la capacidad de acercarse nuevamente a esa vida, que no tiene la posibilidad. Y era cuando yo hablaba de cuando Israel salió de la tierra de esclavitud a la tierra prometida y está en medio de un desierto, y estando en la mitad del desierto sigue mirando hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante, sigue mirando. Israel más o menos hizo la misma acción que cometió la esposa de Lot cuando salieron de Sodoma y Gomorra. Ella miró atrás. ¿Sabe qué significaba para esta mujer mirar atrás? Decir, estoy apegado a eso, no quiero dejarlo, es mi mundo, es donde me siento bien, es donde estoy en mi ambiente, si se puede permitir el término, y por eso es convertida en estatua de sal. Y lo que está haciendo Israel es lo mismo, exactamente lo mismo, mirar hacia atrás. Te quiero preguntar, tú siendo cristiano, caminando hacia algo que es mucho más grande que lo que tú y yo podemos imaginar, ¿cuántas veces has mirado hacia atrás? Y no te lo digo condenándote, porque tengo que reconocer en mi propia vida que también en ocasiones miro hacia atrás. ¿Me siento orgulloso de eso? No, me da vergüenza. ¿Me hace sentir bien? No, pero tal vez me lleva a entender la necesidad que tengo de Cristo. Porque la única forma de volver al Padre, y volviendo al Padre, la única forma de encontrar el propósito de vida es encontrando ese camino, que ese camino o esa verdad o esa vida que es el Padre. Entonces, por ejemplo, cuando yo me pongo a mirar, y tal vez lo voy a denotar en esta noche, cuando yo me pongo a mirar lo que significaba para el pueblo judío estas tres manifestaciones, voy a entender que para ellos eran como columnas vertebrales, eran como pilares, eran como cosas que eran muy importantes y que las entendían, aunque tenían una religiosidad. Les he estado diciendo que estoy haciendo mi devocional con el libro de Juan, volví otra vez al Evangelio de Juan. Y capítulo 7 es un capítulo tremendamente confrontante, porque empieza hablando de los hermanos de Jesús que le dicen, ¿y qué, no va a ir a la fiesta? Vaya, hágase notar, no que usted es Dios, no que no sé qué. Pero es una forma, si usted lo lee con detenimiento, es una forma agresiva. Pero Jesús, sin entrar en violencia ni nada, pero le responde también fuerte, dice, no, no es mi tiempo, aún no me manifiesto, aún no voy a estar. Pero cuando otros judíos le preguntan sobre algo, le dice, ustedes creen que conocen la ley, pero ustedes no la tienen. O sea, decirle a un judío que ustedes creen tener la ley pero no la tienen, era una cachetada, era una ofensa grande, y Jesús está en ese contexto. Así que vamos a mirar esa parte y vamos a entender por qué Jesús es el camino que debo seguir, por qué Jesús es la verdad que yo debo aceptar y por qué Jesús es la vida que yo debo vivir. Pero antes de hacerlo, vamos a mirar las respuestas que ustedes hasta ahora han colocado y espero que estén muy, 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 muy acorde. Gracias a todos los que se han conectado, les damos la bienvenida, qué bueno tenerlos con nosotros en esta noche. Bueno. Doña Nancy Janet, qué bueno tenerte con nosotros, dice buenas noches pastora iglesia, buenas noches mi nani, espero que sea un tiempo muy especial. Luis Alfredo dice, Jesucristo es la salvación porque en ningún otro hay salvación, ok, perfecto, muy bien esta Sandra Patricia Hild. Sandrita, buenas noches, qué bueno tenerte con nosotros, nos alegra cada que te conectas y te bendecimos. Susanita dice, buenas noches, porque fue el único que fue enviado por Dios para morir por mí. Muy bien, Susanita. Excelente respuesta. ¿Quién más tengo acá? Olguita Sánchez, buenas noches. Dice, porque es el único que dio su vida por mí y me ama a pesar de mis pecados y sin ninguna condición. Perfecto, sí señora. Muy bien, ok, no veo más respuestas. Pero sumando a lo que respondió Alfredo, a lo que respondió Susanita, a lo que respondió Olguita al final, quiero decirles que claro, todas las respuestas están bien, pero también hay una adicional. Y es que Cristo hizo lo que era imposible para nosotros. Que Él se convirtió en el sustituto. Porque si yo hubiera podido hacer algo por mi propia salvación, o sea, si un solo ser humano en toda la tierra, yo quisiera que usted entendiera esto, tuviera la capacidad de hacerse perfecto por sí mismo, inmediatamente no hay necesidad que Cristo
venga a la tierra. ¿Por qué? Porque si un hombre lo logró, cualquiera puede lograrlo. No sé si me entiendan lo que estoy diciendo. Déjeme hablar de los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos generalmente están hablando de batir marcas. Pero tal vez cada que alguien bate una marca, no sé si será el pensamiento, pero si es el mío, digo, no, pero digamos, los 100 metros en atletismo, ¿cómo alguien va a correr más rápido que eso? Pero resulta que sale gente que corre más rápido. Resulta que sale gente que lo hace. Entonces siempre hay la expectativa de que alguien va a poder lograr hacer aquello que es imposible. Y cuando tenemos la expectativa de que alguien va a poder lograr hacer aquello que parece imposible y lo logra, estamos diciendo, entonces sí es posible, con preparación, con un buen entrenamiento, con lo que sea. Ahora llévelo al plano de nuestra salvación. Si hubiera un hombre en la tierra con la capacidad en sí mismo, sin la ayuda de Dios, de cambiar su naturaleza pecaminosa y ser un hombre perfecto a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo, que es Dios mismo, si hubiera ese hombre, Cristo no hubiera necesitado venir a la tierra. O hubiera hecho que el hombre no necesitara de un mediador porque el hombre por sí mismo hubiera podido ser el mediador. Pero resulta que lo que nos muestra la realidad es que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que por cuanto todos pecaron, y entonces esa condición hace que Cristo sea el único camino. Creo que lo voy a decir más adelante, pero déjeme decirlo en este momento. Y creo que anoche terminaba el mensaje diciendo que si Cristo se presenta como el único camino, inmediatamente Él está excluyendo el resto de caminos. Inmediatamente está diciendo que no hay otro camino. ¿Listo? Entonces vamos bien y espero que usted esté como súper metido porque para mí estamos hablando de destino y es un tema bien apasionante. Vamos con el primer punto. Entonces mi primer punto es Jesús, el camino que debo seguir. Entonces Jesús es el camino que tú y yo debemos seguir. Ya les dije, les acabo de decir, si Jesús se presenta como el único camino que yo debo seguir, inmediatamente excluye el resto de caminos. No hay otro camino, solamente a través de Cristo. Eso es lo que nos está hablando. Y entonces, quiero ir con la segunda pregunta. Doña Luz Evelia, qué bueno tenerte con nosotros. Dios te bendiga. Espero que estés con un segundo y te mando un saludo y un abrazo muy especial. Mi segunda pregunta para todos ustedes es, ¿qué significado tendrá para alguien perdido encontrar el camino? Piense, alguien se perdió y encontró el camino. Bueno, hoy con la tecnología, con el Waze y todo esto, es como más difícil perderse, ¿no? Pero cuando los que somos de mi edad y un poco más jóvenes, pero ya maduritos, recordaremos que no entendemos cómo los muchachos, y nosotros mismos vivimos hoy sin celular. No, perdón, no entendemos eso. ¿Cómo hacíamos nosotros cuando no teníamos celulares? Cuando salíamos a la calle a aventurar y sin saber que teníamos cómo llamar a alguien. Entonces, la pregunta es, ¿qué significado tendrá para alguien perdido encontrar el camino? Te fuiste para un monte y te perdiste el camino. ¿Qué significado tiene encontrar el camino? Estás en una ciudad extraña que no conoces a nadie, no hablas el idioma, y perdiste el camino. ¿Qué significado tendría para ti encontrar el camino? Y mientras que ustedes van contestando, ya Santi, que me está colaborando en esta noche, colocó la pregunta y espero que ustedes estén ahí muy, muy dispuestos a contestarla. Yo quiero entonces seguir hablándole. Moisés, hablando del camino que él quería encontrar, muestra el tremendo valor que le da al camino. Ahora, a veces decimos cosas que parecen como tan normales, pero son normales porque usted y yo entendemos ya los caminos, porque usted se desenvuelve. Los que vivimos en Bogotá, y de pronto somos más del norte. No estoy hablando en términos elitistas, porque si estuviéramos en el sur, diría lo mismo. Nosotros que vivimos en el sur y no en el norte, ¿a qué me refiero? Como Bogotá es una ciudad tan grande, entonces yo acá en el norte, a mí me dicen direcciones, me dicen carreras, calles, y yo digo, sí, eso es por tal lado. Y me dijeron, oiga, en la 127,50. Y yo le dije como por el bulevar, me dijo, sí, allá, ok, listo, yo me ubico. Pero si a mí me llegan a decir, oiga, lo espero en Bosa, en la transversal 20 con la carrera tal, yo, quedo perdido.
porque no conozco, porque es muy lejos y porque las direcciones, por ejemplo, en Bosa, si alguien ha tenido la oportunidad de encontrar direcciones en Bosa, creo que no hay lugar más complicado o el barrio Kennedy para buscar direcciones. Y seguramente la gente que vive en el entorno ya lo sabe. Es más, por ejemplo, cuando yo vengo, cuando estoy acá en el norte y en la autopista norte y en muchos lugares hay trancones, yo ya me conozco unos recovecos. Pero si yo estoy en el sur, por donde van todos los carros, porque yo no soy capaz de meterme por una calle que yo no conozca, que no sepa cuál es la calle. Entonces, cuando hablamos de perder un camino, estamos hablando de algo bien serio. Y acá Moisés está hablándolo porque ya Moisés se ha salido de la tierra de esclavitud, va a la tierra prometida, pero Moisés no va en sus fuerzas, él no va en el talento que él tiene como líder, sino él sabe que fue Dios el que lo mandó y expresa ese aprecio por el camino de una manera tan especial. Y en Éxodo capítulo 33, versículo 13, Moisés dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Tremendo lo que dice este hombre, porque él primero inicia hablando: si he hallado gracia en tus ojos. O sea, si tú quieres ayudarme, si tu bondad está conmigo, te ruego que me muestres ahora el camino. Y es más, no está diciendo muéstrame el camino, está diciendo muéstrame tu camino. ¿Cuál es el camino que tú, Dios, quieres que yo camine? Has colocado en mi vida la responsabilidad de llevar a todo este pueblo y yo quiero que tú me guíes por el camino. ¿Cuál es el camino que debo seguir? ¿Por dónde debo dirigirme para que te conozca y llegue y halle gracia en tus ojos? O sea que le está pidiendo más gracia. Para Moisés entonces conocer el camino, entonces primero es sumamente importante, pero hay algo adicional, que para Moisés conocer el camino que Dios le estaba mostrando era también conocer el carácter de Dios. O sea, para Moisés era importante conocer el carácter de Dios. Y yo quiero que usted acá, estas personas que están ahí conectadas, que se detengan, porque esto siempre yo hablo, que hablamos en la iglesia en general y que no es por la iglesia, no somos la iglesia, pero hoy si quisiera en este punto que usted lo tomara como nosotros, ICAS, como camino de adoración y santidad. Ya me va a entender por qué. Porque dice que él quiere conocer el carácter de Dios. Y el camino que Dios le muestra a Moisés va a revelar el carácter de Dios sobre su vida. Ahora, sus caminos, ¿cómo son los caminos de Dios? Los caminos de Dios son santos, los caminos de Dios son justos, los caminos de Dios son soberanos, los caminos de Dios son bondadosos, entre muchas otras características. Ahora, ¿qué significa? Que Él siempre camina por camino de santidad, que Él siempre es justo en las cosas que hace, no tiene una doble moral, no tiene un doble rasero, no tiene una doble medida. Él es justo con todo el mundo. Él es soberano porque Él es Dios y Él toma las decisiones y Él hace como a bien le parece hacerlo, porque es un Dios justo, es un Dios perfecto, es un Dios amoroso, pero a la vez el camino de Dios es un camino que nos permite ver su bondad, que nos permite ver su gracia. Entonces quiere decir que tal como son cada uno de estos caminos que hemos mencionado, tal es Dios. Entonces, si el camino es santo, Dios es santo. Si el camino es de soberanía, Dios es soberano. Si el camino es de justicia, Dios es justo. Si el camino es de bondad, Dios es bondadoso. Y me habla acerca de ese carácter de Dios. Y el primer encuentro que Moisés tiene con Dios, en ese primer encuentro, él recibe una orden. Yo no sé si usted recordará, pero déjeme colocarlo en el contexto. Moisés lleva 40 años en un desierto siendo formado en la soledad, desaprendiendo, quitando todo lo que había en Egipto, quitando todo el mundo que había tanto en su mente como en su corazón y entrando a algo diferente en Dios. Y cuando ya está llegando ese final de ese ciclo y está por iniciar el otro, que es de ya ser el caudillo, el referente de su pueblo para liberarlo, resulta que él ve una manifestación de Dios. Y la manifestación de Dios es una zarza ardiendo, que está ardiendo, pero no se consume, o sea, no se quema. Y la zarza está quemándose y fuego, 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 pero la zarza pareciera que no tuviera fuego, no estuviera fuego porque no se está consumiendo. Y entonces Moisés dice que él va a acercarse a mirar lo que está sucediendo. Y ahí viene ese primer encuentro. Éxodo capítulo 3:5 dice la palabra: y dijo, ¿quién dijo? Dios: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
¿Sabe qué me vino a mí a la mente cuando volví a recordar este versículo en esta noche o en esta tarde? La pandemia y muchas casas. Todavía, ya no creo que ya sea necesario, pero bueno, pero y respeto, porque cada uno con sus temores. Pero recuerdan que en las puertas de las casas era la fila de zapatos, la fila de chancletas y bueno, alcohol por todos lados. Eso le echaban alcohol hasta donde no más. ¿Y por qué usted se quitaba los zapatos? Porque usted no quería de pronto pensar que, no sé, el virus estaba por ahí tirado en el piso y usted lo había pisado y no quería entrarlo. Es más, no solamente era con los zapatos, sino cuando los carros entraban a los parqueaderos, las llantas. O sea, la verdad me parecía que era ya exagerado, pero todo era esterilizado, si se puede el término, ¿de acuerdo? Ahora, pensando en eso, imagínese que Dios está haciendo acá algo más profundo y más glorioso con Moisés. Quita tu calzado. Tu calzado representa el lugar en el que tú estabas pisando. Egipto, el mundo, una vida sin Dios, una vida de idolatría, una vida apartada de lo que Dios quería. Pero ahora vas a pisar una tierra santa, una tierra de bendición. Y quiero que vengas entendiendo a qué Dios te vas a acercar, entendiendo lo que significa estar en ese lugar. Y es allí donde comenzó a comprender la realidad de los caminos de Dios. O sea, Moisés lleva 40 años en el desierto desaprendiendo, pero son 40 años donde aún Dios guardó silencio. ¿Lo puedo asegurar? No. ¿Por qué? ¿Por qué digo que guardó silencio? Porque no hay ningún relato bíblico que hable de esos 40 años. Si usted mira, la Biblia habla de los primeros 40 años de Moisés, el arquilla, la muerte de los bebés, el río Nilo, la mujer, la preparación, la muerte del egipcio, todo lo que pasó. Pero después dice que él se fue de 40 años en el desierto. Y él espera, o sea, durante 40 años tiene un silencio tan tenaz, donde Moisés se despoja de sí mismo, se despoja de ese orgullo, de esa vanidad, de esa soberbia que tiene. Y empieza esta nueva etapa y ahora escucha la voz de Dios y ahora él entiende que el camino que va a empezar a caminar es diferente, es un camino de lo sobrenatural, es un camino de la justicia de Dios, es un camino de la bondad de Dios, pero es un camino donde él necesita quitarse el calzado, esa vieja manera de pensar o esa vieja manera de actuar para entrar en algo diferente. Y entonces Moisés entiende esto. Y por eso le digo, obviamente esto que voy a hablar es para toda la iglesia. Estoy hablando de la iglesia universal de Jesucristo. Es para la iglesia que está en Colombia, la iglesia que está en Estados Unidos, es la iglesia que está en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, o la iglesia que está en Europa, o en Asia, o en Australia. Es la iglesia que está en el pueblito, en la provincia, en la vereda, o en la gran ciudad. Es la iglesia en general que debe conocer los caminos de santidad de Dios. Porque los caminos de santidad de Dios son grandes. Y cuando hablamos de santidad estamos hablando de lo más profundo. Algo, y esto lo digo, y no sé si me lo entiendan, pero lo digo desde mi propia realidad. Yo quiero quitar aún mis propios argumentos para que yo no determine la santidad desde como yo imagino la santidad, sino para que entienda la santidad desde como Dios concibe la santidad. No sé si usted me entienda, pero tal vez yo puedo tener una visión sesgada. Y puedo caer en religiosidad o puedo caer en permisividad por no o por ser demasiado drástico o por ser muy laxo. Pero yo quiero entender las santidades de Dios. Y esto entonces debe generar en nosotros una tremenda responsabilidad. Y hablo del pueblo cristiano, pero ahora déjeme hablarle a usted y quiero hablarme a mí mismo como las personas que pertenecemos a la iglesia cristiana Camino de Adoración y Santidad. Porque si Dios le manda a Moisés quitarse el calzado, y lo que hace Moisés es entender que el camino que va a recorrer ahora es un camino de santidad. Entonces inmediatamente cuando estaba preparando esta enseñanza, vino a mí Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y usted y yo sabemos que esa es la decisión que hemos tomado.
Ese es el camino que hemos tomado. Que por eso estamos entendiendo la importancia de transformar nuestra mente, de transformar nuestro corazón, para que al final podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo Él quiere que nosotros caminemos y hacia dónde quiere que nosotros andemos? Cuando Israel desobedeció a Dios y funde un becerro de oro, usted recuerda, pues resulta que esto fue una afrenta total en contra de Dios. Fue una afrenta total en contra de la santidad de Dios, en contra de la dignidad de Dios como el Dios eterno. Y entonces, bueno, Dios en su infinita misericordia vuelve a tener misericordia una vez más del pueblo, pero recuerda que le dice Dios a Moisés, ¿sabe qué? Yo ya no voy a ir con ustedes. Yo voy a mandar a mi ángel, que mi ángel los guíe, pero yo no voy a ir con ustedes. Ahí es cuando Moisés ora y dice, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de acá. Si tu presencia no está con nosotros. Y a mí me impacta porque habla de la necesidad que Moisés entendía de caminar con Dios. Yo no sé si usted logra entender esa necesidad. Pero el tema de camino es bien importante, porque es el camino el que nos permite acercarnos a Dios. Si no conocemos el camino o si somos incapaces en nuestra propia capacidad o en nuestra propia humanidad de encontrar el camino, ¿cómo se supone que regresaremos a Dios? ¿Cómo se supone que regresaremos a la gracia, al amor y a la bendición que Dios tiene? Entonces somos conscientes de la necesidad de encontrar el camino de regreso y entendemos que ese único camino de regreso es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Porque ese es el camino, el único, no hay otro, no hay un atajo, no hay otra forma, no hay otra posibilidad, no son mis buenas obras, no es mi interés, no es otra situación, sino solamente aceptar ese camino que es Jesucristo. Y Cristo es ese camino que nos une al Padre. Cristo es como ese puente, usted lo ha visto muchas veces, como que había un abismo que separaba al hombre de Dios y entonces la cruz representa un puente, en esa cruz está Cristo y Cristo se convierte en ese puente que nos lleva a Dios. ¿Y qué es lo que hace ese puente? Y por eso es tan importante este camino y yo quisiera que usted lo entendiera en esta noche, porque ese camino nos traslada de las tinieblas a la luz. O sea, yo salgo de la oscuridad, de lo tenebroso, de lo que no tiene sentido, a la luz admirable de Cristo. Me saca de la esclavitud que tenía del pecado, pero escúcheme, no es solamente sacarme de la esclavitud, porque recuerde que la mujer de Lot miró hacia atrás, recuerde que Israel miró hacia atrás, sino no es solamente sacarnos, sino quitar de nuestro corazón ese deseo por el pecado. O sea, creo que cuando nosotros, por ejemplo, si usted tiene un pecado con el que luche, no solamente pídale perdón a Dios por el pecado y siéntase frustrado todas las veces porque vuelve a caer en lo mismo, sino ore diciéndole, Señor, quita de mi corazón este deseo por lo que hay. Déjeme colocarle como ejemplo, pero por ejemplo con el asunto de la dieta, no solamente es por verme bien, no es solamente por la salud. Voy a confesarle algo. Esto tiene un trasfondo espiritual. Para mí tiene un trasfondo espiritual. Porque yo estoy buscando ser una persona que realmente camine en santidad. Y entonces entiendo que cuando yo no logro controlar mis ansiedades en el comer, hay un área de mi vida que no lo estoy permitiendo a Dios manejar. Por eso estoy tan interesado en controlarme. Y resulta que ya llevamos un buen tiempo. Pero le comentaba a mi esposa, hoy estaba haciendo una visita y en esa visita entré a una panadería para comprar algo para llevar a la visita. Y resulta que, vi mis debilidades. Entonces en la panadería, papas rellenas de enfrente a mí. Y yo, papas rellenas. Yo, no. Gelatina de colores con crema de leche. Creo que sí, yo, gelatina de leche. No. Y entonces, listo, me fui. Pero quiero decirle la verdad, estando en la visita, en la cabeza me daban vueltas la papa rellena y la gelatina. Y yo, ¿pero qué tiene el pecado? ¿Qué tiene? Es no va a pasar nada. No fui en carro porque tenía pico y placa, entonces salí en Transmilenio. Y cuando salí de la visita, era en una clínica, en un hospital, y estaba bajando en el ascensor, tomé la decisión y dije, no, yo decidí caminar en santidad, decidí caminar en lo que Dios quiere y derecho para la estación de Transmilenio, ni siquiera volteé a mirar. Y creo que son pequeñas victorias, pero esa pequeña victoria no viene de mí, sino viene del Espíritu Santo que me saca del deseo y me quita de la esclavitud
a la libertad. La esclavitud que yo tenía tal vez con el no controlar esa ansiedad por comer descomedidamente y poder controlarla. Nos lleva de la orfandad, y esto yo lo entiendo tan grande, me lleva de la orfandad a conocer la adopción de Dios, cómo Dios me ha recibido como hijo, cómo Dios me levanta, cómo Dios me fortalece. Nos saca de la muerte, que es la separación de Dios, de la muerte que no teníamos acceso a su entrada de gloria, a la vida. Y es que dicen Hebreos que ahora nosotros podemos tener entrada libre al trono de la gracia, así que podemos entrar en eso. Por eso Cristo es llamado el camino. Por eso Cristo es nuestro Dios, nuestro Señor, al que amamos, al que queremos, al que caminamos en su gracia y en su amor, en su bendición. Entonces, no querramos, y es mi consejo, no querramos seguir un camino independiente del único camino que es Cristo. No te inventes tu propio camino, no te inventes tu propia forma. Solamente hay un camino. Yo soy el camino, dijo Jesucristo. Y ese ser el camino significa eso, entrar en lo que Él quiere. Perdón si me emociono, pero es que en serio que yo quiero que usted entienda lo que significa ese camino. Vamos con sus respuestas con respecto a por qué Cristo es el único camino. ¿Dónde está? Ya les digo, ya empiezo a leer sus respuestas. Acá empieza, listo. Vamos a mirar, dice Naya, buenas noches, Dios te bendiga, buenas noches, paz, qué elegancia, buenas noches, iglesia. Uy, gracias por las flores, Dios te bendiga. Amparito Toledo, buenas noches, Dios te bendiga, la gloria de Dios sobre tu vida. Sigo acá. Amparito Toledo dice, pastor, qué pena, ¿le pueden cambiar el color donde está la pregunta? Nosotros los viejitos no vemos. Ay, qué pena. Pero en el chat lo ves, Amparito. No lo hicieron ellos, lo hice yo. Pero en el chat lo ves y ya no se puede cambiar porque ya está editado, pero lo puedes mirar. Gracias, dice. Entonces, bueno, gracias también por entenderme, mi Amparito. Don Luis Alfredo, para mí encontrar el camino es hallar la ubicación hacia donde tengo que ir. Ok, perfecto, sí señor. Dice Álvaro Marín, buenas noches don Álvaro. Diría yo que es como ganarse la lotería sin comprarla. Eso es para él encontrar el camino. Ok, Susanita. Alguna vez de niña me perdí junto con otras personas en un lugar donde había monte. Uy, yo sé la experiencia. Donde había monte. Supimos entrar pero no salir. Gritábamos, pero el otro grupo no nos escuchaba y se nos perdieron las muestras que habíamos dejado en el camino. Fue angustioso, pero de pronto entre todos fuimos encontrando una salida. Qué alegría, tranquilidad que sentíamos. Además le encontrábamos al otro grupo lo que nos había pasado. Así es en lo espiritual. Qué alegría encontrar el camino a nuestro amado Jesús. Amén. Y bueno, y está bien, Susanita, está bien. Sino solamente déjame corregir algo, y es que recuerda que no encontramos el camino a Jesús. Jesús se nos reveló y Jesús es el camino al Padre, pero está perfecto y gracias. Don César Eduardo dice, sería la mejor decisión encontrar el camino, vivir en la gracia de Dios. Amén, así es. Dice Olguita, debe ser un gozo muy grande el saber y entender que alguien dio su vida por mí para que viviéramos una vida diferente y quitar toda frustración que deja el pecado. Ok, gracias, perfecta esa respuesta. Nancy dice amén, Esperanza dice amén. Listo, bueno, todos dicen amén, pero me están respondiendo poquitos. Pero bueno, qué bueno sus respuestas, gracias por estar allí. Y entonces estamos hablando acerca de eso que significa. Entonces, creo que quedó claro el camino. Ah, wow, pero no dice solamente que el camino. Mi segundo punto, Jesús, la verdad que debo aceptar. Jesús, la verdad que debe aceptar. Y viene la siguiente pregunta. Entonces, como sabemos que Jesús es esa verdad que usted y yo debemos aceptar, es la verdad en la que debemos vivir. Entonces la pregunta es, ¿eres veraz siempre? ¿Aún en lo más insignificante? Uy, qué pregunta. ¿Eres veraz siempre? ¿Aún en lo más insignificante? Y quiero que ustedes estén muy comprometidos con en responder la verdad, porque estamos haciendo una pregunta sobre la verdad. Así que lo mínimo que usted puede hacer es responder con la verdad. Lo mínimo que puede hacer es responder con la verdad. Ahora, respondan, ¿no? Porque dicen, no, esa no la respondo, cambiemos. No, quiero preguntarles, ¿eres veraz siempre? ¿Aún en lo más insignificante?
Y empiezo con tristeza este punto, porque obviamente yo fui el primero que me hice la pregunta y creo que no. Creo que nos hemos acostumbrado a eso que nosotros llamamos mentiras blancas, pero que son mentiras y que no glorifican a Dios. ¿Y sabe qué estás pensando en este momento y qué pienso yo también? ¿O qué nos dice el enemigo ahí en el oído? Sin fanatismos. Y resulta que no es fanatismo. Voy a contarles algo. Una noche estábamos, salimos de la iglesia y fuimos a un lugar que hay unas arepas bien deliciosas y fuimos a comer arepa con algunas personas de la iglesia. Comimos la arepa y ya era muy tarde y entonces yo salía a una cuadra y media cuadrita llegaba a mi casa, pero era contravía, o sea que tocaba una vuelta más larga para llegar a mi casa. Pero era media cuadrita y eran las 11 de la noche, creo que era. No pasaba nadie porque es una vía sola. Y entonces yo pensé, dije, pero si es una cuadrita, no tiene nada. Y cogí esa contravía. Y cuando cogí la contravía, alguien que iba en el carro dijo, ¿qué diría Jesús? Y ese ¿qué diría Jesús? Fue como, ¡pah! ¿Por qué lo hice? Porque yo argumenté. Es un pasito, no es nada. Y así son las mentiras. A veces las decimos por salir del paso, a veces las decimos por tal cosa, porque queremos decir algo sencillo. A veces las decimos simplemente por deporte. Piensa y verá que a veces decimos mentiras por bobadas, porque se nos ocurrió. Pero cuando yo permito esas pequeñas mentiras en mi vida, sin darme cuenta, estoy abriéndole la puerta a la mentira. ¿Y por qué es tan duro esto? En el Salmo 15, en el versículo 4, en la parte C dice, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Tremendo. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y está hablando de la veracidad. Está hablando de cuando mi sí es sí y cuando mi no es no. Y la palabra dice que su sí sea sí y que su no sea no. Entonces encontrar el camino del que hablamos hace un momento debe estar directamente relacionado con encontrar la verdad. Porque si usted se pone a mirar, encontrar un camino en cierta forma es la verdad. Les dije que venían Transmilenio hace un momento y resulta que pues yo soy una torta para andar en Transmilenio, no sé, entonces en todo lugar me toca estar preguntando. Y donde estaba era en la 26, bueno, me llevaron a un Transmilenio y me llevaron a la 22 con Caracas. Y le pregunté a alguien y le dije, necesito un bus que me lleve a la estación de Toberín. No existe. Tiene que coger un transbordo porque no sé qué. Y yo, ok, listo. Pero alguien me había dicho antes en otra estación que sí había. Entonces le pregunté a otra persona y me dijo, sí, vaya a tal lugar y allá lo consigue. Resulta que ninguno de los dos me dijo la verdad. O sea, no me dijo, el primero de pronto fue el que pensamos que no, fue el más acercado. Porque me dijo, no hay ninguno que vaya a Toberín, pero me puso a hacer transbordo según él en la 45. Otro me dijo, sí, vaya a tal lugar y lo encuentra. Y resulta que me subí a ese confiado y ese sí me trajo, no tuve que bajarme en ese lugar, pero tampoco llegaba a Toberín. Me dejó en la 161 que me deja cerca a la casa donde yo, a mi casa, pero no era la estación que me habían dicho que estaba. ¿A qué me refiero? A que a veces decimos mentiras y resulta que de pronto si ese bus no fuera, porque yo conozco, pero si no hubiera venido para el norte, si no de pronto hubiera cogido para Suba, hubiera cogido para el Tunal, pues la pérdida que me pegan es bárbara, o el tiempo que me hacen perder. Entonces la verdad está directamente relacionada con el camino está directamente relacionado con la verdad. O sea, si Jesús dice yo soy el camino, yo soy la verdad, pero resulta que Jesús no es la verdad, pues si Jesús no es la verdad, tampoco es el camino. Entonces hay una relación entre ellos. En el Salmo 86, versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Enséñame tu camino y yo caminaré en tu verdad. Así que es una relación directa entre el camino que yo debo seguir y la verdad que debo asumir. Lo que Dios quiere, lo que Dios establece. Entonces el camino
de regreso a casa, el camino a ese Edén, que era el lugar perfecto donde usted y yo deberíamos estar, es el camino al que llego por la verdad. No, no por otra forma, es a través de la verdad. Adán y Eva, ¿por qué fueron expulsados del Edén? ¿Qué los sacó del Edén? Lo que los sacó del Edén fue una mentira. Así que el camino de regreso debe ser el camino de la verdad. Y Cristo no solo vino a hablarnos de la verdad, sino que Cristo es la misma verdad personificada. O sea, Cristo tipifica la verdad. Él es la verdad. Así como Cristo es amor, Cristo también es la verdad. Y entonces, si yo como cristiano hago un compromiso con Cristo, si yo un día dice, Señor Jesucristo, te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador, ese compromiso también tiene que ver con que, Señor, y acepto a partir de ahora ser veraz. Qué cosa tan tremenda. Si lográramos entender lo que significa la veracidad en nuestra vida, si lográramos entender que aun jurando en daño nuestro, no por eso cambiaríamos, seguramente la vida sería diferente. Hoy para hacer un negocio se firman 20,000 papeles, 20,000 contratos, 20,000 fiadores y aún así quedamos mal. Y la palabra hoy no vale. Porque nuestro sí a veces es que de pronto y nuestro no es que quién sabe. Y la Biblia dice nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Así que sería imposible que un verdadero cristiano concibiera la idea de la mentira. Porque cada vez que mentimos, así sea esas mentiras pequeñitas, no estamos representando la verdad de Dios, sino estamos representando el reino de las tinieblas, lo que no es conforme a Dios. Y ese compromiso con la verdad empieza desde lo más pequeño. Ahorita que estamos preparando tantos matrimonios y que ya están casándose y que ya este domingo, espero que sea el último de este año, no, que no va a salir otro porque ya no estamos felices, pero ya muchos matrimonios. Pero algo que yo les decía a las parejas que se prepararon para el matrimonio era lo importante que eran los votos. Y yo les decía, cuando ustedes hagan sus votos, sí, va a ser el momento más lindo, más precioso, la gente va a llorar, se van a conmover. Pero resulta que los votos ese no es el fin. Chévere si lo logra. Pero el fin es que tanto el hombre como la mujer sepan a qué se están comprometiendo, qué es lo que están diciendo en ese altar. Cristo mismo definió su misión en la tierra como un compromiso con la verdad. Cuando él está delante de Pilato, y aquí subrayé lo que quería manejar, dice en Juan capítulo 18, versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Así que Cristo, ¿qué se convierte? Cristo se convierte en nuestra verdad, en ese lugar en el que nosotros debemos estar. Y me toca correr porque ese fue el tiempo como por variar al pastor. Pero vamos a mirar qué respuestas ustedes tienen acá. Yo no, espera, a ver. Venga, aquí está listo, sí, acá está. Y responden, no respondieron, ¿qué pasó? Dice Álvaro Marín, pastor, muy a mi pesar, no siempre se es veraz, por lo mismo tanto que acabas de explicar, la mentira blanca, la media cuadra, la salida de las casillas por alguna tontería. Y bueno, es algo en donde Dios nos está llamando hoy la atención. Gracias, Alvarito, por tu sinceridad. Dice Susanita, en mi mente ser recta, no me gusta fallar. Le pido al Espíritu Santo que por favor me ayude y que cada día pueda ser mejor. Sí, claro, pedir a Dios que nos ayude en ese proceso. Sandra dice, no soy veraz y siempre trato de minimizar y justificar la mentira. Ok, Dios nos está hablando en esta noche fuertemente sobre esa parte. Dice Olguita Sánchez, todas las noches le pido perdón a Dios porque aún peco y le pido al Espíritu Santo que me ayude a no caer para vivir verdaderamente en la santidad que fue mi compromiso con Dios. Ok,
estamos todos en ese proceso y todos reconocemos lo difícil que es y lo que Dios quiere. Voy a ese tercer punto, y ese tercer punto es Jesús, la vida que debo vivir. Jesús, la vida que debo vivir. Entonces vamos a tomar este tercer punto, hablando acerca de que si Jesús es el camino y si Jesús es la vida, la verdad, perdón, entonces la respuesta lógica es que si Él me da camino y me da verdad, me permite también tener la vida. Y la pregunta que quiero que tomemos en este momento es, ¿por qué tenemos la tendencia de llevar la contraria en todo? O sea, por qué somos tan tercos? Si se quiere, es la pregunta. ¿Por qué somos tercos? De pronto lo que acabamos de mirar ahí, por qué nos cuesta? ¿Qué es lo que hace que nos cueste tanto mantenernos en la verdad o aceptar lo que Dios quiere? Y voy rápido con este punto para no demorar mucho, pero dice que Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo también es la vida. Cuando el hombre, cuando Adán y Eva pierden la vida, cuando desobedecen, aceptando una mentira como verdad y toman del árbol prohibido que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Creo que esto lo expliqué en un culto del domingo, pero lo explico brevemente. Cuando Dios los expulsa del jardín del Edén y les prohíbe comer del árbol de la vida, aunque pareciera para nosotros un castigo y aunque pareciera de nosotros como que es una consecuencia del pecado, y sí, claro, es una consecuencia del pecado, pero creo que lo podemos ver más como un acto de misericordia. Porque al final en Apocalipsis habla de que se nos va a dar de comer de ese árbol, del árbol de la vida. Pero que tal vez no fue permitido en ese momento porque el hombre ahora tiene una condición pecaminosa, una condición caída, y Dios quiere que nosotros entendamos que Él quiere darnos esa vida, que es la verdadera vida, que quiere que vivamos la realidad a la que tenemos que volver, de la que hablábamos anoche. Y entonces Dios quiere que ahora nosotros podamos comer el pan verdadero. ¿Y cuál es el pan verdadero? Es Cristo. Recuerda que una discusión que tenían Jesús con los judíos era que ellos habían comido el pan que bajaba del cielo y estaban hablando del maná. Y Jesús les dice, no, ese no es el pan que bajó del cielo. Y en Juan capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces nuestra rebeldía, en la rebeldía que nos caracteriza siempre, entonces Dios dijo, no coman de ese árbol en el huerto del Edén, y comieron. Y ahora nos dice, coman de mí, que soy el pan de vida, y no queremos comer. O sea, somos rebeldes, esa es nuestra naturaleza. Es como si nosotros, en nuestra condición humana, no toleráramos que la gente nos pidiera algo, que la gente nos mandara algo, que alguien nos exigiera o nos diera órdenes. Pero mismo Cristo nos da ejemplo de que Él es la vida y que vive esa vida en obediencia. Entonces Adán y Eva perdieron el camino a casa y Cristo viene y ofrece ese camino de regreso. Entonces, ¿cómo lo ofrece de regreso? Ya hablamos, aceptarlo, caminar en Él, caminar en la verdad y caminar en la vida. Pero en Juan capítulo 3, versículo 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que, y esto lo dije anoche y se lo repito ahora, usted y yo no somos condenados por no aceptar a Cristo. Sí, ya expliqué que la único pecado por el que vamos a ser condenados es por no haber aceptado a Cristo. Pero en sí mismo la condenación no vino por no aceptar a Cristo, la condenación vino desde antes por el pecado que se cometió. Y el motivo, y esa es nuestra imposibilidad, la que hablaba al principio, por eso es imposible para nosotros. Y en esa imposibilidad entonces Cristo viene y se coloca como el sustituto. Y entonces lo que Él quiere quitar es esa condenación que teníamos, esa lápida con la que nacimos, Él quiere quitarla para que podamos llegar a la gracia del Señor. Así que espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Déjenme orar por esta palabra, por las peticiones que tenemos toda noche, y ahí sí leo sus respuestas, ¿de acuerdo? Padre, queremos darte gracias porque entendemos, Señor, que tú eres nuestro camino, que tú eres el Dios, Señor, en el que podemos encontrar el camino de vuelta a casa, y eres tú mismo, Señor Jesucristo, en quien depositamos nuestra confianza, a quien amamos y bendecimos. Permítenos entrar, Señor, en esa comunión contigo y en esa verdad.
Gracias porque tú eres nuestra verdad y en tu verdad, Señor, nos sostenemos, nos fortalecemos. En tu verdad crecemos, caminamos y somos fortalecidos en la gracia, en el amor y en la bendición que viene de ti. Y gracias por ser nuestra vida. Gracias por permitirnos entrar, Señor, en la vida que solamente tú nos das. Coloca en nosotros veracidad, coloca en nosotros santidad, coloca en nosotros transparencia para poder caminar, Señor, conforme a lo que tú quieres, Dios. Conforme a la oración de todas las noches, colocamos a Francisco Javier Venegas. Gracias te damos por la recuperación que tú estás dando, Señor, en el proceso, en el tratamiento que le están realizando, y te pedimos que tú sigas fortaleciéndolo, Señor. Oramos una vez más por el niño Justin Gómez, Señor, clamando Jesús que todo el procedimiento que tienen que hacerla, Señor, seas tú tomando el control, Señor, y trayendo la sanidad y la restauración sobre él y levantándolo y fortaleciéndolo, Señor, en la gracia y en el amor tuyo, Señor. Oro por Amparo Toledo, Señor, y te pido que sobre la vida de Amparito coloques esa sanidad. Coloca en este momento tu mano sanadora sobre sus ojitos, Señor, sobre su cuerpo, en todos los dolores, en todas las circunstancias que está viviendo. Pero permite principalmente que tu amor, Señor, sea llenando su corazón y su vida con la gracia y con la bendición que viene de ti, Señor. Oro por Freddy Soto, Señor, y envío palabra de sanidad sobre sus oídos, Señor, sobre su cabecita. Dios, te pido que esta situación que se está presentando, Señor, seas tú mismo sanándolo, restaurándolo, conforme, Dios, a tus riquezas en gloria, Señor. Coloco a Carolina Suárez y te pido, Dios, que sobre la vida de Carolina seas trayendo tu sanidad, tu restauración, Señor, y permitiéndole ver ese milagro de vida sobre su vida, Señor. Te pido por mi hermana Tulita, Señor, guarda sus pulmones, fortalécela, bendícela y levántala, Señor, en la gracia y en el poder que viene de ti, Señor. Oramos por José Guillermo Larte, Señor, y te pedimos que seas tú sanando. Colocamos palabra de bendición y te pedimos que coloques tu mano sanadora en la vida, Señor, de Carolina Rada, Señor. Síguela levantando, sustentando y bendiciendo, Señor. Colocamos a Alejandro Ortegón delante de ti. Bendice la vida de Alejito, Señor, de este niño, Señor. Sé tú trayendo, Señor, sanidad y restauración a su vida y levantándolo en el poder tuyo, Señor. Oramos por Andreita Camargo, Señor, y te pedimos que sobre ella venga, Señor, el poder de lo alto, Señor, trayendo, Señor, sanidad en su parte hormonal y permitiéndole, Señor, estar en la gracia, en el cuidado y en la bendición tuya. Coloco la vida de mi papá delante de ti y te pido, Señor, que tú lo levantes, que tú lo fortalezcas y que sea la sanidad sobre tu vida. Y en este momento quiero orar por mi suegra también y pedirte que sobre la señora María coloque, Señor, esa fortaleza y esa bendición. Una vez más oramos por los milagros sobrenaturales que tú vas a traer sobre la vida de William, de Alexandra, Señor, de sus hijos. Obra en ellos, Señor, tu perfecta voluntad y levántalos, Dios. Mira los procesos, Señor, de Giovanni y de Alexandra, y ayúdeles, Señor, a ser levantados, fortalecidos en ti, Señor. Mira el deseo, la necesidad que tiene Lucy, Señor, en este proceso, Señor, que tiene con los abogados, y dale la respuesta y permítele estar en tu bendición, Señor. Y oro por Claudia Galeano para que tú mismo seas levantando y fortaleciendo su vida y permitiéndole ver, Señor, la obra tuya perfecta sobre ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, mañana y el sábado los esperamos en los grupos de influencia. Por favor, no deje de conectarse. El domingo, 2 servicios, 7 de la mañana, 10 de la mañana. Los esperamos y recuerden que el segundo, para los que están lejos o no pueden venir por alguna razón, se va a transmitir por Facebook. Pero tenemos una sorpresa bien linda este domingo, así que los esperamos. No se la pierdan y que sea un tiempo de bendición. Vamos rápido con sus respuestas. Perdón, que me fui otra vez acá. Ay, Dios mío. Si lo encontré. Sí, acá está. Listo, vamos a mirar qué respondieron ustedes. En este sí respondieron bastantes, creo. Entonces, ay, es que este cacharrito está como muy pequeñito. Perdón un segundito. Acá ya veo un poquito más. Listo. Dice Susanita: en todo no, pero en algunas cosas nos gusta tener la razón. A veces somos terquitos. Álvaro Marín: por nuestra misma naturaleza, el mismo orgullo que tenemos, creemos o creo mejor que me las sé todas. Sería esta mi respuesta, dándome duro. Gracias, Olguita. Más que tercos, somos orgullosos. Jacqueline nos hace manito. Sandra responde también y dice: tendemos a llevar la contraria porque no aceptamos que nos equivocamos. No nos gusta que nos corrijan, que nos hagan ver los errores
siempre estamos a la defensiva. Sí, señora. Mayra dice, pido oración por Viviana Arias, bendiciones. Bueno, Padre, colocamos a Viviana Arias delante de tu presencia y te pedimos que seas tú, Señor, obrando en la vida de Viviana, en el nombre de Jesús. Amén. Satu dice, buenas noches para todos, Dios los bendiga, gracias pastor, muy edificante la predicación. Bueno, gracias. Y bueno, gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Esperamos que la bendición del Señor esté con ustedes y que haya sido un tiempo especial. Gracias por acompañarnos y el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos en los grupos y nos vemos el domingo en la iglesia. Bendiciones para todos.